presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin a la emergencia nacional decretada por Donald Trump, con la que obtenía fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Con la emergencia derogada, ¿cuál es la situación que se vive en ambos lados de la frontera? Para abordar este tema, saludo a Eunice Rendón, especialista en migración. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo. Pues aquí con el gusto de saludarte. Me da mucho gusto verte, aunque sea así por vía remota, Eunice. Oye, qué bueno que ya se fue Trump y qué bueno que entró a la presidencia un hombre sensato que tiene una agenda muy diferente a la de Donald Trump en materia de migración. Sí, pues efectivamente es una buena noticia que se haya ido Trump, que como pues lo dijimos mucho en este espacio, un presidente xenófobo y racista, y que bueno, que también ese racismo pues sí tuvo un impacto incluso en los crímenes de odio en contra de latinos, que según datos del gobierno de Estados Unidos incrementaron en más en más de un 50%. Entonces, bueno, eso creo que es una buena noticia que se haya ido. Y bueno, ahora tenemos a Biden, como bien dices, un presidente que pues parece ser mucho más abierto, que tiene al menos un lenguaje distinto y que desde el primer día de su gobierno ha estado proponiendo cambios y reformas migratorias importantes. Entonces, la primera de ellas creo que es la iniciativa enviada al Congreso por este presidente número 46 de los Estados Unidos, que es la Ley de la Ciudadanía Estadounidense 2021, y que considera, por un lado, a casi 11 millones de migrantes indocumentados ver el camino a la ciudadanía a través de diferentes fases que tiene este plan. Por el otro lado, considera también planes de apoyo hacia Centroamérica, más de 4,000 millones de dólares para implementar un programa justamente que atienda estas causas de la migración en Centroamérica, que se reconocen son la corrupción, la violencia y la pobreza como estos factores expulsores. Esta iniciativa, Leo, hay que decirlo, requiere 60 de 100 votos. También considera apoyo a los niños migrantes, que es otra de las crisis humanitarias que hemos visto muy de cerca en nuestra frontera, que de 2014 en adelante, con altibajos, pero sobre todo también estos 2 últimos años de Trump, ha habido muchos niños que se han quedado varados también en la frontera, 32,000 el año pasado, 32,000 el año pasado, perdón, pero 60,000 casi en el año anterior. Con las caravanas viajaron muchos menores no acompañados. Esta propuesta de ley de Biden también considera pues trabajar con este fenómeno. Y otra cosa importante, reunificar a los niños que fueron separados de sus familias. Recordemos que quedan cerca de 545 niños que no han podido ser unidos con sus padres por diferentes motivos. Y bueno, en los primeros días de gobierno, Joe Biden lanza, encabezado por su esposa y por Alejandro Mayorkas, secretario también de Seguridad Nacional, un grupo especial para la reunificación familiar de estos menores. Este tema que ya comentabas, ¿no? El echar para atrás los fondos dedicados al muro. Recordemos que Trump gastó cerca de 6,000 millones de dólares en lo que construyó del muro. Si lo comparamos, por ejemplo, con los 4,000 millones de dólares que se piensan dar a Centroamérica para el apoyo, pues termina siendo muchos recursos para algo que definitivamente no era prioritario, pero bueno, Donald Trump lo utilizó mucho como campaña. También Biden promete en este cierre, digamos, de llave de recursos para el muro, promete dar una revisión muy a profundidad de cómo se fueron usados estos recursos y las licitaciones también para los mismos. Y bueno, también se han estado pasando varias cosas. Los nombramientos que ha hecho Biden también son interesantes, me parece. Tiene un gabinete multicultural con cerca de con 4 latinos allá a la cabeza, en fin. Entonces creo que se ve por ese lado una buena noticia. Déjame preguntarte, porque aquí lo platicamos mucho, Eunice, que el presidente Obama fue el que más deportó mexicanos a nuestro país, los regresó a México, pero que lo que hacía Trump es que deportaba menos, pero se metían más al territorio de Estados Unidos con migrantes indocumentados que ya estaban muy establecidos en sus comunidades. ¿Qué ha pasado en este sentido? ¿Cuáles han sido los primeros pasos de Biden en este tema de las deportaciones, Eunice?
Pues mira, creo que no debemos perder de vista justamente que las deportaciones realizadas durante los tres primeros años de Trump fueron menos de la mitad de las que llevó a cabo el gobierno de Obama en el mismo lapso de tiempo. Como bien dices, en su momento se le conoció a Obama como el deportador en jefe incluso, ¿no? Y en el momento que también Biden pues era el vicepresidente, eso marca un precedente en este sentido, pero también tenemos que tener en el radar esto que tú decías, el 80% de las deportaciones de Obama eran deportaciones fronterizas, gente que en el intento de ingresar a Estados Unidos lo regresaban, mientras que con Trump muchas de las deportaciones, o la mayoría, al menos los primeros años de su mandato, correspondieron deportaciones tierra adentro, gente con más arraigo, más tiempo, más familia y más vínculos en Estados Unidos, y eso pone retos muy distintos ya en la reinserción a la hora de ser deportado a México. En los primeros días Biden lo que hizo es una amnistía, el primer día firmó en estas acciones ejecutivas, como parte de estas 17 acciones relacionadas con el tema migratorio, firmó una amnistía de 100 días a las deportaciones. Sin embargo, y esto es algo muy importante, Leo, hay que tomar en cuenta que las acciones ejecutivas también tienen cierta debilidad, es decir, es un mecanismo práctico de gobierno, rápido, pero también pueden ser estas acciones ejecutivas pueden ser bloqueadas, revocadas o suspendidas por el Poder Judicial. Esta de 100 días de amnistía, por ejemplo, ahorita está justo en análisis, ya que un juez federal justo dictaminó que tenían que frenar esta iniciativa por una impugnación que promovió el fiscal de Texas. Entonces, hay que ver también cuáles de esas acciones ejecutivas van a ver realmente se van a hacer efectivas y cuáles van a ser impugnadas. Eso pasó también durante la época de Trump. Hay que recordar que algunas de sus malas decisiones migratorias, pues gracias a las impugnaciones que se llevaron a cabo en las cortes federales de ese país, pudieron frenarse algunas de estas malas decisiones, ¿no? Como el tema de los Dreamers, ¿no? Que ha sido muy emblemático, y para quienes también Biden promete un camino ya a la ciudadanía. Entonces creo que hay muchas cosas aquí, digamos, o políticas, acciones que se ven para que los que ya están en Estados Unidos puedan estar de forma ya documentada. Sin embargo, creo que donde va a estar difícil es los nuevos migrantes, aquellos que hoy quieran ingresar. Ahí sí va a seguir siendo, creo, una política restrictiva. El tema de permanece en México me parece otro muy importante. Ya se anunció que los 25,000 migrantes que quedan todavía, de lo que fueran cerca de 70,000, 80,000 migrantes que en algún momento estuvieron en alguno de estos 6 puntos fronterizos de este programa, que lo que hace es que aquellos que quieren pedir el asilo en Estados Unidos tenían que esperar en México. Esto ya se está dando fin, y eso me parece casi la decisión más importante o el cambio más importante del gobierno de Biden en materia migratoria. Pues te agradezco muchísimo, Eunice, nos has dado un panorama bastante amplio de lo que está pasando en términos migratorios. Yo supongo que también ya nuestros paisanos mexicanos están viviendo, pues no tranquilamente, porque indocumentados nunca viven tranquilamente, pero con mayor tranquilidad, ¿no? Después de esta pesadilla de Donald Trump, ¿no? Pues están en la lucha, creo, efectivamente con mayor esperanza, pero todavía hay que estar ahí detrás, ¿no? Recordemos que hace algunos días también, para el apoyo que estaban proponiendo para migrantes indocumentados, hubo 8 demócratas que votaron en contra de dar ese apoyo a migrantes indocumentados, y bueno, hay que estar ahí, creo, detrás, pero sin duda con una mejor perspectiva de la que hubo con Trump. No, totalmente, hay que... Demócratas tampoco son unas damas de la caridad en términos migratorios, pero algo que platicamos mucho contigo es este miedo que tenían, pavor que tenían nuestros paisanos en esta época de Trump. En fin, es un tema que hay que resolver, y es un tema que está lejos de resolverse, y por lo tanto, pues te seguiremos molestando, Eunice, para seguir platicando del tema. Gracias, Eunice. Muchas gracias, Leo. Sí, pues hay que ver también con los solicitantes de asilo y los que ahora van a salir por toda la situación de COVID y crisis de Centroamérica. Así es. Gracias, Eunice Rendón. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, viernes, nuestra edición de fin de semana. Oiga, tenemos un programazo. Vamos a hablar del mezcal. Fíjese usted, se ha puesto de moda esta bebida tan tradicional mexicana. Una bebida prehispánica, ¿no? Una bebida que inventaron los mixtecos en nuestro país, y que hoy se ha vuelto pues todo un fenómeno a nivel mundial. Vamos a tener un programa sobre el mezcal.
Así que prepárese unos mezcalitos y acompáñenos mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.